Como las propiedades mecánicas de un material dependen del tipo, número, cantidad y formas de las fases presentes, es esencial conocer las condiciones bajo las cuales existen estas fases y las condiciones bajo las cuales ocurren cambios de fase. La mejor manera de registrar los cambios de fases en los sistemas de aleaciones es por medio de diagramas de equilibrio o también llamados diagramas de fases, siendo necesario especificar tres variables independientes: temperatura, presión y composición. Si se supone que la presión permanece constante con valor atmosférico, el diagrama de equilibrio indicará cambios estructurales debido a la variación de temperatura y de composición. Las condiciones de equilibrio pueden ser aproximadas por medio de enfriamientos y calentamientos extremadamente lentos. En la práctica, los cambios de fase tienden a ocurrir a temperaturas ligeramente mayores o menores, dependiendo de la rapidez con la que la aleación se calienta o se enfría. El diagrama de fase típico de dos metales completamente solubles en estado líquido y también en estado sólido se muestra en la figura. Como estos metales, de igual estructura cristalina, son completamente solubles, el único tipo de fase sólida formada será una solución sólida sustitucional. TA indica la temperatura de fusión del metal A, mostrado aquí, y TB la temperatura de fusión para el metal B, mostrada en este punto. Por encima de la línea de Liquidus, la aleación estará completamente en estado líquido, como se muestra en esta línea de Liquidus. Por debajo de la línea de Solidus, la aleación será una solución sólida. Esta es la línea de Solidus inferior. Por debajo de esta línea será una solución sólida. En este caso, definida como fase alfa. En la zona intermedia entre estas dos curvas tendremos una mezcla de la fase alfa y líquido, es decir, en esta zona que queda entre la curva de Liquidus y la curva de Solidus tendremos una mezcla de líquido y fase sólida alfa. Para determinar la cantidad relativa de dos fases se aplica lo que se conoce como regla de la palanca. Imaginemos que para una determinada mezcla, con 80% de la masa total que corresponde al metal A y el 20% restante al metal B, a una temperatura T, el punto correspondiente en el diagrama de equilibrio será el N que está mostrado aquí. En este punto tendremos dos fases distintas en la mezcla, líquido y fase sólida alfa. Si trazamos una línea horizontal hasta las líneas de Solidus y Liquidus, el punto M representa el punto con 100% de fase sólida alfa y el punto O el 100% de fase líquida, mostrados aquí el punto M y aquí el punto O. Para conocer el porcentaje relativo de cada una de estas fases, aplicamos la regla de la palanca. El porcentaje relativo para cada una de estas fases será el siguiente. Para la fase líquida, el porcentaje será el segmento Mn dividido el segmento Mo multiplicado por 100. Y para la fase alfa será el segmento No dividido el segmento total Mo, multiplicado también por 100 para obtener el porcentaje. Un dato para recordar: si el punto N se encuentra más cerca de la línea de Liquidus, tendremos mayor porcentaje de líquido. En cambio, si el punto N se encuentra más cerca de la línea de Solidus, tendremos mayor porcentaje de la fase en solución sólida, en este caso denominada como alfa. Ahora, si quiero conocer qué composición química, es decir, qué porcentaje de metal A y de metal B tiene cada una de estas fases para esta temperatura T, debo trazar líneas verticales en los puntos M y O. Así vemos que la fase sólida alfa estará compuesta a la temperatura T de 10% de metal A y 90% de metal B, porque aquí tenemos, digamos, la composición 10% del metal B, por lo tanto el 90% será metal A. El líquido a temperatura T estará compuesto por 74% de metal A y 26% de metal B, como podemos observar en este punto que nos dice el porcentaje del metal B. Recordemos que todo este cálculo es para una aleación con una proporción en masa de 80-20 entre el metal A y el metal B, debido a que estamos aquí en este punto N con esa composición química. Los casos de dos metales completamente solubles al estado líquido e insolubles al estado sólido son raros.
puesto que casi siempre existe un cierto grado de solubilidad sólida de un metal en otro. Como ejemplo típico tenemos el diagrama de equilibrio cadmio-bismuto. El punto de congelación o de fusión de un metal baja cuando, en estado líquido, está disuelto en él otro metal, que es insoluble en estado sólido. En el diagrama vemos que a medida que aumenta el porcentaje de cadmio, la temperatura de fusión del bismuto baja. Esto se muestra en esta curva de aquí. Y lo mismo ocurre para la temperatura de fusión del cadmio. Esto lleva a que en un sistema de aleación compuesto por dos metales A y B haya una temperatura de fusión común a ambos y mínima a una determinada composición. Esa temperatura es la eutéctica, la más baja. Está representada en el punto E. Para el caso de una composición A, mostrada en este punto, cuando la temperatura desciende hasta tocar la línea de líquido, es decir, hasta este punto, comienzan a formarse núcleos cristalinos de cadmio puro, es decir, con una estructura hexagonal. Como se depositan cristales de cadmio puro en fase hexagonal, el líquido se empobrece de este, por lo tanto baja su concentración y a medida que desciende la temperatura crecerán las dendritas de cadmio y el líquido se enriquecerá en bismuto. Como vemos, lo que cristaliza es siempre cadmio puro. La concentración del sólido será por lo tanto 100% cadmio. Continuando el procedimiento de enfriamiento, llegaremos a la temperatura TE, hasta esta temperatura, donde el líquido tendrá la composición eutéctica, es decir, el líquido tendrá esta composición eutéctica. En este punto los dos metales se encuentran en equilibrio en el líquido, pero debido a que el cadmio ya se encuentra en proceso de cristalización, la composición rebasa un poco el punto E, resultando en la precipitación de algo de cadmio en exceso. En ese momento hay un exceso de bismuto en el líquido y para mantener el equilibrio se cristalizará parte del bismuto, que tiene una estructura cristalina romboédrica. Así, la composición del líquido oscila alrededor de E, es decir, el líquido va pasando de un lado y del otro, siendo más rico en bismuto o más rico en cadmio, manteniéndose constante la temperatura TE hasta que solidifique todo el líquido. De esta manera el sólido final constará de cristales de cadmio y capas alternadas de cadmio y bismuto. Esto se muestra en esta figura en donde las dendritas negras son cristales de cadmio puro y esta zona con las líneas es la mezcla eutéctica sólida de cadmio y bismuto. Si hubiéramos tenido el enfriamiento de una solución líquida de composición A1, o sea de mayor concentración de bismuto que el eutéctico, sucedería en forma similar a la descripta, solo que se depositarían primero cristales de bismuto. Esto se puede ver en estas imágenes en donde de líquido pasamos a cristalizar bismuto puro en fase romboédrica y luego el eutéctico de bismuto y de cadmio. Por supuesto, para una composición eutéctica lo único que tendríamos es esta mezcla eutéctica de capas de cadmio y de capas de bismuto. Para resumir entonces, la reacción eutéctica consiste en tener un líquido que cuando se enfría forma una mezcla eutéctica de dos sólidos, el sólido 1 y el sólido 2. A esta reacción le vamos a llamar reacción eutéctica. Generalmente entre los metales se da una combinación entre los dos primeros casos, es decir, un diagrama de fase de dos elementos completamente solubles en estado líquido y parcialmente solubles en estado sólido. En este caso, al estado sólido, la solubilidad de un metal en el otro tiene un cierto límite. No es totalmente soluble ni insoluble. Y se alcanza la saturación para una cierta cantidad de metal A en metal B, este encontrado en fase beta. Y de metal B en metal A, este cristalizado en fase alfa. En el gráfico, la curva GJ nos muestra la variación de la solubilidad del metal A en la fase sólida beta. Y FH nos muestra la variación de la solubilidad del metal B en la fase sólida alfa. Veamos ahora qué sucede con distintas aleaciones cuando se enfrían lento. Empecemos por la aleación 1. En esta composición, cuando se alcanza la curva de Liquidus,
la fase alfa empieza a cristalizar en cristales ricos en el metal A y el líquido se enriquece de metal B, como podemos calcular con las reglas de la composición y de la palanca que aprendimos anteriormente. A medida que se sigue enfriando, los cristales de alfa son menos ricos en metal A, como se muestra aquí, pero debido a que el enfriamiento es lento, la difusión de átomos hace que los cristales sean homogéneos, que se vayan homogeneizando a medida que se vayan enfriando. Es decir, que los cristales van teniendo cada vez la composición correspondiente al punto en el que se encuentran. Finalmente, cuando se alcanza la línea de Solidus, la estructura final será una solución sólida de fase alfa completamente homogénea. Esto está representado en la temperatura T4. Es decir, a partir de aquí tendremos una aleación completamente como solución sólida de la fase alfa. Esta fase será homogénea en su composición química. Si tomamos la aleación 2, donde la solución líquida tiene la composición eutéctica, para este caso 30% de metal A y 70% de metal B, veremos que se mantiene toda la masa líquida hasta la temperatura TE, o sea la temperatura eutéctica. Vemos también que se mantiene la temperatura constante hasta el fin de la solidificación, que se hace en capas alternadas de fase alfa, rica en metal A, y fase beta, rica en metal B. Ahora analicemos el enfriamiento de una solución líquida más rica en A que el eutéctico, por ejemplo la aleación 3. Al llegar a la temperatura que marca el inicio de la solidificación, esto es la intersección con la línea del liquidus, esta línea de aquí, empiezan a depositarse cristales de fase alfa de composición A, según la regla de composición química vista anteriormente. Esta composición A, si vemos aquí, tiramos una horizontal donde corta la línea de Solidus y vamos hacia abajo, tendremos la composición de esos cristales en este punto. Al seguir el enfriamiento se irá cristalizando más fase alfa, pero a medida que disminuya la temperatura, estos serán menos ricos en A, que por difusión se irán homogeneizando. A su vez, el líquido remanente se empobrecerá rápidamente de metal A, hasta que a la temperatura eutéctica TE dicho líquido tendrá la composición eutéctica. Es decir, hasta que lleguemos a este punto, el líquido tendrá una composición eutéctica marcada en esta línea vertical. Aquí, a temperatura constante, terminará la solidificación de esta mezcla eutéctica. Así, la microestructura final será de cristales de fase alfa y de capas alternadas de cristales de fase alfa y beta eutécticos. Cabe destacar que estas fases en solución sólida alfa y beta no serán fases de metales A y B en estado puro, sino que la estructura alfa tendrá algo de metal B y la estructura beta tendrá algo de metal A. Esto se puede calcular analizando con la regla de la palanca y analizando con la regla de composiciones químicas que vimos anteriormente. Esto se da debido a que la fase alfa aquí, si vemos en la línea de saturación, puede contener algo de metal beta. Y lo mismo ocurre con la fase beta, la línea de saturación hasta la temperatura ambiente, vemos que puede contener algo del metal A. En un enfriamiento con la composición 5, más rica en B que el eutéctico, sucede algo similar al caso anterior, pero con granos de beta solidificando primero. En un enfriamiento de la aleación 4 se depositan granos de alfa al alcanzar la línea de liquidus. Se observa que al seguir enfriando se forma una estructura de fase alfa solamente que por difusión se habrá homogeneizado, similar al caso de la aleación 1. Si se sigue enfriando, por ejemplo, hasta M, el metal B en la fase alfa no saturó la solución. Si vemos aquí, estamos en este punto M, el metal B no saturó la solución en alfa y puede seguir contenida en la estructura de la fase alfa. Pero sí la satura cuando el enfriamiento alcanza el punto N. En este punto N, que es el límite de la saturación, el metal B no puede seguir contenido en la fase alfa y cristalizará como fase beta,
la cual otra vez no será un metal puro B, sino que contendrá algo de metal A en solución sólida, como se puede calcular de nuevo con la regla de composición química y con la regla de la palanca. Es decir, en este tipo de diagramas de fase nunca se logran estructuras cristalinas de metales puros, sino que siempre están en solución sólida aliadas con el otro metal. Por último, vamos a ver dos reacciones importantes que también pueden ocurrir y observarse en un diagrama de fases, que son la reacción peridectoide, la cual ocurre cuando de la mezcla de un líquido y un sólido 1, a temperatura constante, se forma un nuevo sólido 2. Y la reacción eutectoide, la cual ocurre cuando de un sólido 1, a temperatura constante, se forman dos sólidos nuevos 2 y 3.